tu oración, Antonio, entrecortada. Pero ya ha pasado Naomi a grabar. Pues continuamos con nuestro estudio tomando como guía y fundamento la palabra de Dios, que es la que tiene autoridad sobre todas las cosas y por encima de las opiniones personales también. Este estudio tiene que ver con las dispensaciones. Y llegamos a la que llamamos sexta dispensación. Sexta. La gracia o la dispensación de la Iglesia. Si miramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, vemos que aquí hay una referencia que conecta la anterior con la que hoy vamos a considerar. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a hablar de la dispensación de la Iglesia o de la gracia. Iglesia es un término que está actualmente muy devaluado o con mala imagen, y creo que es bueno que vayamos al término original y su significado original. Eclesia, que significa asamblea, y que se refiere a los que son llamados a salir de un estado para reunirnos, no en un lugar, sino en una persona, en Cristo. Una gloriosa persona en Cristo. De manera que la Iglesia está formada por los que, llamados por Dios, a través del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, hemos creído y creemos en Cristo y hemos salido de las tinieblas, de la condenación, de la muerte. Dios nos ha sacado para reunirnos, para congregarnos en la gloriosa persona de Cristo Jesús. Por eso, cuando se habla de en Cristo, quiere decir que estamos en Él. Estamos en Él. Y esta dispensación que viene después de la ley, podríamos enmarcarla o situarla desde el día de Pentecostés, cuando, cumpliéndose la promesa del Señor Jesucristo de enviar al Espíritu Santo, el otro consolador, se conforma la Iglesia como realidad espiritual, cuerpo de Cristo, familia de Dios, hasta, ahí empieza la Iglesia, hasta el arrebatamiento. Un evento futuro que tiene que ver cuando Cristo regrese pronto. Es inminente. Inminente quiere decir que es un evento que puede suceder en cualquier momento. Ahora mismo o mañana, en cualquier momento. Cuando Cristo regrese, no para reinar, sino para recoger a su esposa, a la Iglesia, y llevarla con él al cielo, donde vamos a estar un corto periodo de tiempo
mientras que en la tierra se produce la tribulación. Y después de la tribulación ya es el regreso en gloria de Cristo para establecer su reino de justicia, de verdad, de santidad aquí en la tierra. Y reinaremos con Él. De manera que esta dispensación comenzó el día de Pentecostés y concluirá, acabará el día del arrebatamiento. He dicho antes que es la dispensación de la gracia o de la iglesia, pero será bueno recordar que en todas las dispensaciones la gracia ha estado presente. ¿Sí? Si queréis, solamente y a título de ejemplo, Génesis capítulo 6, y es a título de ejemplo y de recordatorio porque es algo que ya hemos visto. Dice el versículo 5 de Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fracaso, juicio, gracia. De manera que en cada dispensación Dios ha puesto unas normas, unas reglas, ha establecido una mayordomía para que el hombre, el ser humano, se sujete a la voluntad de Dios. Y en cada dispensación el ser humano ha fracasado y Dios ha tenido que hacer el juicio, pero ha respondido también con la gracia. A esta dispensación actual, la de la Iglesia, creo que se le llama gracia o se le pone el título de gracia en el sentido de que es en esta dispensación donde resplandece de manera especial no las normativas, no las reglas, sino la gracia, la obra de Dios a favor del ser humano, esa obra hecha en Cristo Jesús, y brilla con un esplendor supremo la gracia y la misericordia de Dios como característica de esta dispensación. Claro que esto conlleva también otra realidad. Al mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Al mayor gracia, mayor condenación. Porque hagamos un paréntesis aquí. Sabéis que hay niveles de condenación, ¿no? Que la condenación no es para todos igual. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesucristo dijo, mayor condenación es para esta generación que para las generaciones anteriores? Porque habéis visto lo que ellos no vieron, habéis oído lo que ellos no oyeron. Y por lo tanto, habiéndolo rechazado, recibiré mayor condenación. De manera que, mientras más conocimiento tiene el ser humano, si no procede al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, si no procede a creer en Cristo, la condenación es mayor también. Quizá tenga que ver con la conciencia en la eternidad de haber recibido
oportunidad y luz para creer y no haber creído, sin ya tener posibilidad de una solución. Cerramos el paréntesis. Volvemos, por lo tanto, a la dispensación de la gracia o de la Iglesia. De las dispensaciones anteriores, recordad que hay cuestiones que cuando pasa a otra dispensación quedan anuladas, pero otras permanecen. Y de todas las dispensaciones anteriores permanecen cuestiones. Por ejemplo, la dispensación de la conciencia. Esto sigue vigente, ¿eh? Cada ser humano hemos recibido una conciencia que da testimonio a nuestro entendimiento y a nuestro sentimiento de nuestra condición. Dice Romanos capítulo 1 y 2 que los que no han escuchado el Evangelio serán juzgados por sus conciencias. Y su propia conciencia los acusará o los defenderá. Pero no pasó la dispensación de la conciencia y ya no queda vigente. A día de hoy, todo ser humano, delante de Dios, tendrá que responder. Y si no ha escuchado el Evangelio, en base a su conciencia. La dispensación del gobierno humano. Después del diluvio, Dios estableció el gobierno del hombre por el hombre y ese sigue vigente. Es decir, Pablo en Romanos capítulo 12 enseña que debemos sujetarnos a las autoridades porque las que hay por Dios han sido establecidas. Y Dios estableció el gobierno del hombre por el hombre y invistió de autoridad y eso sigue vigente. Es decir, ahí están los gobiernos y una vez más, esto es una demostración palpable del fracaso del ser humano. Los gobiernos, todos en distintos niveles, en distintas medidas, pero todos son injustos, parciales. Hay casos horrorosos, ha habido en la historia y los hay en el presente. Y cuando llegan al poder, se les hincha el ego y se sientan en el sillón de la autoridad y se vuelven dictadores y autoritarios. Demostración palpable de que el ser humano es capaz de estropear aún lo bueno que Dios establece para nuestro bien. Bueno, en estos momentos ya llevan unos días, quizás más de una semana, reunidos por la cuestión del cambio climático. Cuando Cristo venga a juzgar, viene a destruir a los que están destruyendo la tierra. Porque tal es el grado de necedad y egoísmo del ser humano que para comodidad y beneficio se está destruyendo este planeta, este ecosistema, esta perfección de creación y todo eso es una demostración más del fracaso. Después del gobierno del hombre por el hombre, la promesa. Aquí quiero hacer un énfasis. Dios le hizo a Abraham una promesa para él y su descendencia, y esa promesa se ha ido cumpliendo a pesar de todos los pesares. Y Dios lo que le prometió a Abraham, como era una promesa incondicional,
se ha cumplido y se cumplirá de manera perfecta. La existencia de la nación de Israel es la demostración de la fidelidad de Dios a la promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas. Por lo tanto, este es también tiempo para confiar en la promesa de Dios. Todas sus promesas son fieles. Y en Cristo Jesús todas sus promesas son sí y son amén. Y la ley, Dios allí en el Sinaí le dio por medio de Moisés al pueblo hebreo la ley, los mandamientos y los preceptos. Y para Israel esto sigue vigente. Aunque los preceptos de los sacrificios y todo lo demás ya no tienen vigencia, porque eran y marcaban en la venida de Cristo y el cumplimiento, eran anuncios y formaban parte de una forma de revelar lo que Dios iba a hacer. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios que envió a su Hijo, el Cordero de Dios, ya no hay sacrificio con los corderos. Pero los mandamientos, en cuanto a que es una revelación del carácter de Dios, de la santidad de Dios y de la demanda a la luz de ese carácter y de esa santidad de demanda a los hombres, al ser humano, siguen estando vigentes. No la ley de los ritos y los sacrificios, pero sí la ley moral, la ley de justicia. Y todo esto ha demostrado con el fracaso del ser humano que el hombre no tiene arreglo. Que en la condición del ser humano no depende tanto de sus circunstancias, de su estado, de su edad, de su conocimiento, de su cultura o de su bienestar, sino de su negro corazón, de su separación de Dios. Por eso es el fracaso general. Y llegamos ahora a la dispensación de la gracia o de la iglesia. Esto estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Ya en la promesa Dios se lo dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Y Dios en la historia de Israel una y otra vez le anunció que formaría un pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, de entre todas las naciones de la tierra. A los que no son mi pueblo, les llamaré mi pueblo. Y a los que no me conocieron, a ellos me revelaré y los traeré a mí. Por lo tanto, la iglesia no está formada por una descendencia o por una genealogía en base a la carne y a la sangre, sino que la iglesia está formada por hombres y mujeres de todos los lugares de la tierra, de todas las familias de la tierra, de distintas condiciones, realidades, colores, etnias, culturas, pero llamadas por Dios a través del Evangelio y llevadas a Cristo Jesús. Y esta es una obra que Dios realiza en Cristo y Dios opera en el corazón del ser humano. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 18, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de un sistema religioso, no estamos hablando de algo que tenga que ver con la estructura de los hombres. Estamos hablando de una realidad espiritual. La iglesia es una realidad espiritual
Espiritual quiere decir que el vínculo que une a los que conformamos la iglesia de Dios no son vínculos asociativos humanos, sino espirituales. Quiere decir que porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, todos, cuando hemos creído en Cristo Jesús y nos ha sido aplicada su justicia, y Dios nos ha hecho hijos suyos y nos ha dado su Espíritu Santo, que ha producido en nosotros una nueva naturaleza, quiere decir que ahora en la época de la gracia o en la iglesia, porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya ha sido, nuestra deuda ha sido satisfecha y hemos sido reconciliados con Dios. Quiere decir que los preceptos de Dios, que los mandamientos de Dios, no los tenemos que cumplir. Quiere esto decir, como se ha acusado falsamente a el protestantismo de decir, cree y peca. Eso nunca ha formado parte del Evangelio, ni del mensaje del Evangelio. Las demandas espirituales, éticas, morales de Dios para la Iglesia son superiores a la ley. Porque la ley ha sido dada a hombres y mujeres viviendo en la carne. Pero el Evangelio nos ha traído vida espiritual. Y las demandas, como vivimos o debemos vivir para agradar a Dios, están por encima, superiores a la ley. Principios mucho más elevados. Y debemos tomar conciencia de esto. Dar gracias a Dios, porque en Cristo Jesús Dios nos ha perdonado, pero vivir procurando agradar a Dios con todo nuestro ser. Voy a poner algunos ejemplos, porque la lista sería larguísima, de la superioridad o de lo más elevado de las demandas de la vida cristiana que la ley. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 34. ¿Por qué es bueno que tengamos el texto por delante? Para que lo leamos y quizás para marcar de alguna manera o señalar de alguna manera también. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos allí en el aposento alto, unos días antes de que fuese crucificado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Esto estaba en Levítico 19, 18. No odiarás, no te vengarás, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor del hombre por el hombre es una demanda de la ley. ¿Dónde está lo nuevo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No ya que amemos a nuestro semejante como nos amamos a nosotros mismos,
sino que amemos a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, con el mismo amor, de la misma calidad, de la misma naturaleza con la que Cristo nos ha amado. Esto es superior, ¿eh? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 3:16 y primera de Juan 3:16 presentan las dos caras de ese amor. Romanos 12:1. La superioridad de la vida cristiana sobre la vida de la religión, sobre la vida de las reglas, sobre la vida de los mandamientos, sobre la vida de las imposiciones legales, espirituales. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios a la luz, a la vista, a la consideración de las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o racional, lo lógico. No se trata de ir a presentar un sacrificio dando algo, ofreciendo algo. Si el hombre para tener conciencia tranquila es capaz de dar dinero, de dar tiempo, de dar sufrimiento, de presentar sacrificios como en el Antiguo Testamento. Pero aquí lo que se nos pide es que cada uno nos presentemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, es decir, viviendo una vida en un mundo contrario a Dios, viviendo una vida que agrade a Dios. Ese es el verdadero culto espiritual. Eso es la lógica espiritual que debe guiar, que debe mover la vida del cristiano. Filipenses, capítulo 2. Versículos 4 y 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se nos demanda que tengamos el mismo sentimiento, la misma disposición de Cristo Jesús. Es decir, la demanda no es dar de lo que nos sobra. La demanda es darnos a nosotros mismos y echar fuera el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Jesús miró la multitud y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Colosenses capítulo 3, y solamente es un breve resumen de algunos aspectos que en esta dispensación de la gracia, que nos reconcilia con Dios y nos hace, por Cristo Jesús, hijos de Dios, nos pone como objetivo, como meta, principios muy superiores. Si pues habéis resucitado con Cristo, y le está hablando a gente que no han muerto, le escribe a cristianos que están vivos, pero hay una experiencia interior, una realidad espiritual de haber creído en Cristo y en el acto de creer en Cristo, nacer de nuevo, muriendo para la vida vieja y resucitando espiritualmente para una nueva vida, en una nueva condición. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las demandas son infinitamente superiores.
mucho más sublime. Se nos pide y espera de parte de Dios que vivamos no para el aquí y el ahora, ni siquiera para el aquí y el mañana, sino que vivamos buscando las cosas de arriba, teniendo como más excelente, si es necesario, el padecer por Cristo, que gozar de los deleites temporales. Eso tiene que ver con Romanos 12:1, de presentarnos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Nuestra naturaleza caída es una forma o es una realidad que nos impulsa al egoísmo. Los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, se nos pide a vivir la realidad de mirar a Cristo y buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está nuestra auténtica vida, donde está lo que aguardamos y esperamos, nuestro destino, porque aquí estamos de paso, pero sabemos a dónde vamos. Una más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, hasta la venida o para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque todo nuestro ser ha sido redimido por Cristo. Y todo nuestro ser le pertenece a Él. Y no podemos separar una cosa de la otra. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la dispensación de la Iglesia, estamos hablando de la dispensación de un pueblo santo, de gente santa, que estamos aquí de paso, pero nuestra meta, nuestro objetivo, está donde está Cristo. Y sabemos de dónde Él nos sacó, a dónde nos lleva, y en el camino estamos mirando hacia arriba. Hay una iglesia, la iglesia de Dios, llamada también la iglesia de Cristo. La iglesia, que como he dicho antes, es una realidad espiritual, porque está formada por todos los redimidos, por aquellos que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y en el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo hemos sido incorporados a ese cuerpo espiritual que es la iglesia de Dios. Y esta iglesia, la iglesia de Dios, que ahora está aquí en la tierra, que algunos llaman la iglesia militante, porque lucha, porque milita, porque brilla, porque cumple su labor y su misión, debemos vivir bajo el poder, la guía del Espíritu Santo. Esto quiere decir que la iglesia y por lo tanto cada uno de los miembros de la iglesia debemos de vivir para darle gloria a Dios. Que Dios sea glorificado en nuestra vida, con todos nuestros defectos, limitaciones y carencias. Para servir a Dios, cada uno conforme a lo que hemos recibido en capacidades, en tiempo, en oportunidad y en todo. Para proclamar el Evangelio. Porque la iglesia es portadora de salvación, mensajera de salvación. Sois
dijo el Señor Jesucristo, y debemos decir nosotros, somos la sal y la luz del mundo. Pero ahora viene, como en las dispensaciones anteriores, el fracaso. El fracaso. ¿Ha fracasado la gracia de Dios? De ninguna manera. ¿Ha fracasado el poder de Dios? De ninguna manera. Pero lo cierto es que son muchos los que escuchan el Evangelio y pocos los salvados. Pero esto Dios lo sabe. Y como Dios es tan realista, forma parte del plan y del programa de Dios. Pero quiero sugeriros, apareció por aquí un inquilino. Mira. Quiero hacer una consideración que me parece fundamental. Como en las dispensaciones anteriores, el fracaso ha estado promovido por el adversario. ¿Os acordáis? Allí en la conciencia, antes de la conciencia, allí en la perfección, en el huerto del Edén, cómo Satanás, la serpiente antigua, engañó a Eva y Adán pecó. Y aún en las dispensaciones posteriores, también el adversario ha movido su poder y su obra para procurar el fracaso. También en esta época, en esta dispensación, en este tiempo de la gracia y de la iglesia. La estrategia es la misma, ¿eh? Lo mismo que le dijo Satanás a Eva: no moriréis. El engaño sigue siendo la misma estrategia de Satanás en todos los tiempos. El engaño. Y no hay forma de engaño más sutil que el de la imitación. Si te dan un papel donde pone 100 euros con rotulador, sabes que eso no son 100 euros. Pero lo cierto es que están haciendo billetes falsos, imitaciones de billetes de 20, de 50 euros, que parecen auténticos. Satanás es un especialista en imitar a Dios, haciendo falsificaciones. Y no mucho tiempo después de que comenzase la dispensación de la gracia, Satanás imitó a la iglesia con una falsa iglesia. ¿Sí? Una falsa iglesia. Mirad en Mateo capítulo 13, por favor. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Que esto ya estaba previsto, estaba anunciado, estaba enseñado por el mismo Señor Jesucristo.
Versículo 31. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es imitado por una estrategia diabólica, poniendo una imitación que pierde su naturaleza. Porque aquí la semilla de mostaza, que es una hortaliza, se hace árbol, que aunque pertenezcan al reino vegetal, son de naturaleza distinta. Y Satanás inventó un sistema religioso que perdió su naturaleza espiritual para crear una imitación del reino de Dios que pareciera el reino de Dios, pero sin vida espiritual, con apariencia. Y dice que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y las aves del cielo en Mateo capítulo 13 tiene que ver con lo siguiente. Miradlo, por favor. El sembrador salió a sembrar, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Continúa con esta parábola. Pero cuando explica Jesús la parábola del sembrador, dice el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo. Ahí el malo son las aves de los cielos que se han comido la semilla en el versículo 4. Y de esas aves es identificado con el malo. Y en este árbol que ha perdido su naturaleza de hortaliza y que se ha hecho un gran árbol, están ahí los representantes del malo. Y las aves hacen ahí sus nidos. Y es un sistema religioso que dice y aparenta y proclama y reclama el ser la iglesia de Dios, pero no lo es. Es un nido de ladrones. Y hay que decir las cosas con claridad. El Señor Jesucristo anunció y enseñó que esto pasaría. Sigamos en Mateo 13, por favor, versículo 24. Este capítulo y sus parábolas debiera ser conocido, debiéramos conocerlo cada una de estas parábolas, porque es un punto de inflexión en el ministerio del Señor Jesucristo. A partir de aquí ya no le habla a la gente claramente, sino por parábolas. Pero volvamos, versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres,
vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, se sembró buena semilla, pero mientras dormía, el enemigo vino, mientras dormía el que había sembrado, vino el enemigo y sembró cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña, verdad? Mientras brota y aparece en pequeño tamaño, eh, es imposible distinguirla. Son prácticamente iguales. Pero cuando madura, cuando ya llega el tiempo en el cual tiene que dar el fruto, el trigo tiene grano y la cizaña está vacía. Quiere decir, la iglesia de Dios produce fruto para la gloria de Dios. Pero la imitación del diablo no produce frutos espirituales, sino deshonra, carnalidad, avaricia, egoísmo, hipocresía, falsedad. El diablo ha intentado por todos los medios hacer fracasar los planes de Dios. Pero los planes no, los de Dios no pueden fracasar. Dios ha dicho: no, esperad hasta el tiempo en que haya que segar. Y cuando llegue el tiempo de la siega, se recogerá lo uno y lo otro. El cristianismo está en nuestra tierra muy desprestigiado, porque han hecho fábulas, han hecho cosas de niños, pero además también han desarrollado un cristianismo de apariencia, de externo, vano, vacío, frustrante. La dispensación de la gracia tiene como fundamento, y ahora volvemos otra vez ya al meollo de la cuestión, pero esto es clave y fundamental. La gracia de Dios tiene como fundamento la justicia de Dios. Mirad, hermanos y hermanas, la gracia es un regalo, pero no es barata. La gracia no es que Dios haya dicho: venga, pelillos a la mar. Venga, como si no hubiese pasado nada. No. La gracia está basada en que la justicia de Dios ha sido satisfecha. Que lo que la justicia de Dios demanda a causa del pecado ha sido pagado, cubierto. La justicia de Dios ha sido satisfecha. La deuda a Dios ha sido pagada. Lo que merecieron y merecen nuestros actos, Cristo, el justo, el santo, el que nunca cometió pecado,
el que nunca engañó, el que no hubo maldad en su boca. El único que pudo decir, a ver, ¿de qué me acusáis? Y nadie pudo encontrar una razón, una realidad. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y era necesario que la justicia de Dios fuese satisfecha para que la gracia de Dios nos alcanzara. Dios es bueno, Dios es amor, pero no olvidemos que Dios es justicia, que Dios es justo. Y su justicia no puede ser esquivada, evadida ni engañada, sino satisfecha. Por lo tanto, podemos mirar y decir, bueno, en la historia, la Iglesia deshonra a Dios. Sí, pero la Iglesia de Dios no. La Iglesia de los hombres sí. Y la gracia no ha fracasado, porque Dios tiene un pueblo redimido por Él, al que Él llama mi pueblo. Y dice el libro de Hebreos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero no estaba en los planes de Dios, no formaba parte del plan divino que la Iglesia conquistara el mundo. No, sino que la Iglesia fuese el medio para la salvación de algunos, de muchos. Jesús nos llamó manada pequeña, porque Él sabía que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que muchos se beneficiaron de sus enseñanzas, de sus milagros, de su provisión, de su gracia, de su misericordia. Pero esos mismos le rechazaron. Y únicamente un grupo pequeño. Mirad que cuando llega a Hechos capítulo 2, el mayor grupo son 500 los que se han juntado. Después de 3 años y pico de ministerio del Hijo de Dios, con milagros, señales y portentos, después de haber muerto y resucitado. Por lo tanto, no ha fracasado ni fracasa. Volvamos al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 1. Porque la Iglesia de Dios hoy, en este 2021 que ya casi está por terminar, tiene que continuar proclamando el Evangelio. Dice el versículo 4 de Juan 1, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo Jesús es la vida. La vida en esencia, pero también la vida en origen. Versículo 9, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre
venía o vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No pensemos que porque pocos respondan al mensaje del Evangelio es un fracaso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos o llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es por el nuevo nacimiento, y solamente por eso. 3:19 del Evangelio de Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, la Iglesia no es fiel en el cumplimiento del ministerio por los resultados, sino por la obediencia. No somos llamados a convertir a la gente. El ministerio del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo el Señor. El Espíritu Santo ya vino y es el que opera. Pero la Iglesia lo que tenemos que hacer es cumplir nuestro ministerio. Brillar allí donde cada uno está. Llevar el Evangelio a los que no lo conocen. Entregarle la palabra de Dios y orar por ellos. Y luego vivir también de tal manera que en nuestra vida resplandezca el carácter de Cristo. El fracaso viene por la acción del diablo, que ha hecho una imitación. Pero seamos honestos y sinceros. También hay una parte que tiene que ver con la inacción de la Iglesia. Apocalipsis 2 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si haces obra y has dejado tu primer amor. Cristo tiene que ser lo primero. Es más, es que es lo primero. Y el amor a Dios y el amor a Cristo tiene que ser la causa y motivación de todas las áreas de nuestra vida. En el capítulo 3, en la última carta a las 7 iglesias, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo 3:20 a veces se usa para predicar el Evangelio, pero si nos paramos bien y miramos el contexto, ahí Cristo le está hablando a una iglesia que se ha llenado de programas, de actividades, de cosas, de objetivos, de metas, de costumbres, de tradiciones, de normas, pero ha dejado a Cristo en la puerta. Por eso dice él, yo estoy a la puerta y llamo. Porque se ha quedado en la puerta. Y Cristo es el Señor de la iglesia. Y en la dispensación de la gracia, el señorío de Cristo en la vida de cada creyente,
Y en la vida de cada iglesia local debe de ser una realidad que brille. Y creo que tenemos que reconocer y arrepentirnos y pedirle perdón a Dios si no le damos el primer lugar. Hermanos, y yo creo que hoy en España, si cada creyente y cada iglesia local fuésemos fiel al espíritu del Evangelio y dóciles a la obra del Espíritu Santo, el Evangelio brillaría con mucha más potencia de la que brilla. Pero quizás tengamos que recobrar el primer amor. Quizás tengamos que permitir que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Y 2 minutos nada más para acabar. El juicio. Recordad que después de cada dispensación viene el fracaso y viene también el juicio. El juicio tiene que ver en la dispensación de la gracia con la tribulación. La tribulación no es una dispensación, es un periodo transitorio entre esta sexta dispensación de la gracia y la séptima, que es la del reino. Y ese tiempo, esa pequeña porción de tiempo de la tribulación, Dios va a traer juicio sobre todos los hombres que, habiendo escuchado, habiendo recibido la luz, la han rechazado. Y ese juicio va a ser también sobre la falsa iglesia. Sí. Apocalipsis deja muy claro que esa trinidad diabólica de el dragón, la bestia y el falso profeta, y esa institución religiosa que tiene nombre de que vive pero está muerta, será juzgada y pasará esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero antes de que venga la tribulación, a la luz de la palabra de Dios, Cristo va a recoger a su esposa, a su iglesia, y estaremos con Él en ese periodo de la tribulación en el cielo. Mientras que aquí en la tierra se produce esa tribulación. De manera que en cualquier momento, nosotros los que vivimos seremos arrebatados por el Señor. Y entonces vendrá el juicio. Ese juicio de la tribulación de la que hablaba. Hermano, Dios nos ha dado el regalo de estar en este tiempo de gracia. Y su gracia nos ha alcanzado. Y somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Pero tenemos una labor, una misión. Ser luz y sal, portadores del Evangelio. Y Dios mediante, en el próximo estudio estaremos mirando la dispensación del reino. ¿Cómo será esa dispensación? Pero hay que ver, ¿eh? La cruz demuestra el fracaso del ser humano. Y es manifestación de la gracia de Dios. Señor, gracias porque no miraste lo que merecían nuestros hechos, sino lo que necesitábamos. Y necesitábamos de un Redentor, de un Salvador. Por eso, tu Hijo, el Señor Jesucristo, Dios eterno y verdadero, tomó forma de hombre,
se manifestó en carne para ocupar nuestro lugar. Y siendo hombre, salvar al hombre, y siendo Dios, perdonar nuestros pecados. Y solamente en Él y por Él hay perdón, salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser conscientes de que tú quieres que vivamos para ti. Y tu Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda para agradarte en todo. Señor, gracias porque nos has hecho tuyos, tu familia, tus hijos. Y oramos por salvación para los que nos rodean. Y oramos por salvación para el pueblo que nos mira y que nos ve. Señor, obra tú en sus corazones. Y te rogamos, ven pronto, porque anhelamos tu pronto regreso para estar contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.